El siguiente video trata sobre la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. ¿Qué se va a demostrar? Probar la hipótesis de que si se construye la red de probabilidad a priori invirtiendo el orden de los tokens en las cadenas de entrada, se obtiene la red de probabilidad a posteriori. Para poder demostrar la probabilidad a priori y posteriori, debemos comprender el teorema de Bayes. Para ello, primero es necesario conocer los conceptos de probabilidad condicional y frecuencia relativa. Probabilidad condicional es la frecuencia de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe y se lee la probabilidad de A dado que B. La probabilidad de A dado que B se puede interpretar tomando los mundos en los que B se cumple, la fracción en los que también se cumple A. Si el evento B es, por ejemplo, tener la gripe y el evento A es tener dolor de cabeza, sería la probabilidad de tener dolor de cabeza cuando se está enfermo de gripe. A son los mundos en los que se tiene dolor de cabeza y B el espacio en los que se tiene gripe. La zona verde de la intersección presentaría los mundos en los que se tiene gripe y dolor de cabeza. Frecuencia relativa es cuando se repite un experimento n veces y se observa el número de ocurrencias k de un determinado suceso A. Llamaremos probabilidad de este a su frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia relativa de que ocurra un suceso es el número de veces que ocurre dividido entre el número de pruebas realizadas. Teorema de Bayes, descubierto por Thomas Bayes en la teoría de la probabilidad, es el resultado que da la distribución de la probabilidad condicional de una variable aleatoria A dada B en términos de la distribución de probabilidad condicional de la variable B dada A y la distribución de probabilidad marginal de solo A. La fórmula para el teorema de Bayes es la siguiente. En los problemas relacionados con la probabilidad y en particular con el teorema de Bayes, es aconsejable que, con la información del problema, se construya una tabla de contingencia o un diagrama de árbol, que serán muy útiles en la resolución del problema. La probabilidad de A es igual a la probabilidad a priori. La probabilidad de B dado que A va a ser igual a la probabilidad condicional. La probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad total. La probabilidad de A dado que B va a ser igual a la probabilidad a posteriori. Para poder entender mejor este concepto, daremos un ejemplo para observar la probabilidad a priori. Suponga que investigadores determinan que existen tres posibilidades para este fin de semana: que llueva, probabilidad del 50%, que nieve, probabilidad del 30%, que haya niebla, probabilidad del 20%. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente: si llueve, probabilidad de accidente es del 20%. Si neva, la probabilidad de accidente es del 10%. Si hay niebla, la probabilidad de accidente es del 5%. Los datos anteriores son la probabilidad a priori. Conforme a las investigaciones se dieron esas probabilidades. Probabilidad a posteriori. La probabilidad a posteriori permite calcular las probabilidades de las causas dados los efectos. De acuerdo al ejemplo anterior, la probabilidad de que efectivamente estuviera lloviendo el día del accidente, probabilidad a posteriori, es del 71.4%. En conclusión, la fórmula de Bayes nos permite calcular las probabilidades posteriori siempre y cuando conozcamos las probabilidades a priori. Muchas gracias por su atención.